Bienvenidos al Salón Rojo de la Secretaría de Graduados de Ciencias de la Salud. Sean ustedes todos bienvenidos. La Escuela de Salud Pública y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba tiene el gusto de presentar hoy una conferencia en un ciclo de conferencias que hace varios años que tiene programada, y que las mismas son parte de un proyecto que está dentro del campus virtual de la Escuela de Salud Pública, que es un campus virtual de salud pública de la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, estas conferencias son grabadas y puede haber gente en remoto, ¿verdad?, participando de estas conferencias. Efectivamente, ustedes allí al costado izquierdo mío de la pantalla pueden observar algunos participantes de esta conferencia que están en remoto, digamos, no están adentro de esta aula, sino que están disfrutando de la conferencia con su máquina, digamos, desde su computadora o desde su celular. A ellos les vamos a dar oportunidad al final de la conferencia también para que puedan hacer preguntas o debatir quizás con la conferencista. Dicho esto, para que ustedes sepan cómo es el sistema, les quiero presentar ahora a la doctora Silvia Costa Abós. La doctora Silvia Costa Abós está realizando una pasantía dentro de la Universidad Nacional de Córdoba en un proyecto entre la Escuela de Enfermería y la Escuela de Salud Pública y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas. Una agenda programada en conjunto por las dos instituciones hacen que ella esté un tiempo en la Escuela de Salud Pública, otro tiempo en la Escuela de Enfermería, ¿verdad? Y así entre 15 y 18 días va a estar pasando aquí con nosotros. En ese marco es que se organiza esta conferencia, ¿verdad?, abierta, gratuita y online también para todo el que la quiera participar. Voy a hacer una resumida presentación del currículum de Silvia. Decirles antes que yo la conozco desde hace muchos años, compartimos algunas experiencias internacionales juntas. Es una persona a quien verdaderamente hemos entablado algunas líneas de trabajo conjunto y sobre todo en este último tiempo mi interés particular con ella ha sido el de la interculturalidad, que es el capítulo, digamos, o el aspecto que ella va a desarrollar hoy aquí. Silvia Costa es enfermera y es profesora titular de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona. Desde hace 27 años. Esto me ha autorizado ella a decirlo, así que por eso lo estoy compartiendo. Anteriormente, ella había trabajado en diferentes hospitales de España y también en los Estados Unidos. A lo largo de su carrera académica, cursó 2 maestrías, una en enfermería médico-quirúrgica y otra en salud pública. Se licenció en antropología social y cultural y posteriormente realizó los cursos de doctorado en sociología de la salud también en la Universidad de Barcelona. Finalmente, obtuvo su grado de doctorado en el año 2015, desarrollando una tesis para ese motivo en el campo social con metodología cualitativa. Asimismo, su creciente interés por los temas culturales y de salud la llevaron a realizar diferentes proyectos de cooperación internacional en varios países africanos hasta lograr la creación de 2 nuevas asignaturas en la propia Universidad de Barcelona. De momento son las mismas optativas en el currículum de grado en la Universidad de Barcelona, lo cual ha permitido a la profesora iniciar y mantener diversos contactos con universidades latinoamericanas para desarrollar aspectos de la internacionalización y estancias bastante enriquecedoras, como la que ella ya ha dicho en estos días que ha compartido nosotros, que es la actual, y que da sentido a esta conferencia que desea sea de mucho interés para todos ustedes. Bienvenidos, vuelvo a decir, pido un aplauso grande para Silvia y la presento.
Si hay autoridades, que estoy viendo algunas autoridades de la Secretaría de Graduados, los invito a que pasen y que puedan saludarla a Silvia. Está el doctor Paván, que es una autoridad de la Secretaría de Ciencias de la Salud. Así que Y algo que no quiero dejar de decir, después de la presentación formal, es que la dirección de la Escuela de Salud Pública y Ambiente, en la presencia del profesor doctor Gustavo Irico, en este momento está con algún problema de salud, él por lo cual no ha podido acompañar en este momento, manda gratos saludos para ti y espera que puedas disculparlo por no estar aquí presente. Así que estamos todos oídos, sentite como en tu casa, verdaderamente, así que estamos dispuestos a escuchar tu conferencia. Bueno, muchas gracias, Cristina, por esta bonita presentación. No puede venir a alguien que me estabas refiriendo, por poco tampoco puedo venir yo, porque llegar a Córdoba ha sido, bueno, coger no sé qué virus, pero que he estado realmente enferma con el cambio de tiempo. Lo he pasado mal, con lo cual ya me disculpo de antemano si en algún momento tengo un acceso de tos o cualquier cosa que tenga que parar unos segundos. ¿Perdón? Sí, muy bien, en buenas manos, ¿no? Antes de empezar, me gustaría decirles que para mí es un honor y es un orgullo poder estar aquí compartiendo con ustedes un tema como el que voy a presentar a continuación. Porque el tema, la naturaleza del tema en sí, para mí, o desde mi perspectiva epistémica, no es tanto una conferencia. Yo trabajo este tema en la universidad, imparto una asignatura y lo hago desde el debate, desde la reflexión, desde a compartir opiniones, experiencias, etcétera. En esta ocasión espero que al final lo podamos hacer y siempre con todos los puntos de vista que se puedan tener. Por otro lado, antes de empezar, o cuando empezaba a pensar qué iba a explicarles, me paré unos minutos y, claro, pensé, bueno, ¿qué público voy a tener yo? ¿Son docentes? ¿Son alumnos? ¿Voy a teorizar, a conceptualizar, a aportar experiencias propias, a contrastar lo que está ocurriendo en Europa con lo que está ocurriendo a nivel cultural en sus países, que realmente me estoy llevando sorpresas, diferencias importantes, sobre todo en Argentina, ya lo hablaremos al final. Así que con todas estas reflexiones decidí que lo que les iba a presentar iba a ser como algunas pinceladas conceptuales. Creo que es importante recordar cosas porque se nos olvidan, con experiencia y de Europa, de lo que está ocurriendo, para llegar finalmente a un poco más de la perspectiva enfermera y por qué nos interesa hablar de este tema. Bien, dicho esto, podríamos empezar con una cita que tendrían aquí, que quizá ya les suena, sería como un relato histórico de Bertolt Brecht, ¿no? Que se repite en los ¿no? Primero se llevaron a los negros, pero a mí no me importó porque yo no era. Enseguida se llevaron a los judíos, pero a mí no me importó porque yo no era. Después detuvieron a los curas, pero como yo no soy religioso tampoco me importó. Luego apresaron a unos comunistas, pero como tampoco soy comunista, tampoco me importó. Finalmente, ¿no? Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde. Esto que quizá ya está muy manido, ya lo hemos podido leer, ver en alguna película o en algún libro de historia, en realidad es algo muy actual. ¿Y por qué ocurre esto? Es normal, las personas nos protegemos, las personas vivimos en comunidad, hay una explicación a este tipo de conductas, ¿no? Entonces, para conceptualizar un poco lo que les decía, para introducir el tema, tendríamos que dar dos pinceladas a lo que es la identidad y la cultura, porque estamos hablando de interculturalidad, ¿sí? Seguro que conocen, que saben, pero
la identidad, ¿no?, es algo lo que nos hace identificarnos con el resto del grupo como personas y nos genera, ¿no?, un marchamo, una forma de ser, una identidad. Y además, en este grupo de personas, la persona, el individuo, ¿qué ocurre? Se siente aceptado, se siente protegido, hay unos valores, hay unos símbolos, etcétera. Y además, el fin último de la identidad, de generar una identidad, es la supervivencia, ¿no? Es el grupo. Incluso podríamos hablar de estrategias de curación dentro de los grupos, ¿no?, hablando de salud y de enfermedad. Pero claro, un grupo se identifica a sí mismo siempre en confrontación a otro grupo. Yo soy yo, o nosotros somos nosotros, frente a otros grupos. Y aquí viene el tema o la problemática. Y al final acaba siendo un tanto etnocéntrico. Mi grupo es el mejor, el otro es el otro, ¿no? Siempre el etnocentrismo es mirarse un poco el ombligo, es mirarse a uno mismo sin analizar bien otros aspectos. Y asimismo la cultura, y todo muy resumido, pero que creo que es necesario empezar un poco con estas pequeñas definiciones, en un sentido muy amplio, pues sería un conjunto de conocimientos, de vivencias, de religión, arte, costumbres, el lenguaje, si quieren, de un entorno inmediato y permite a los grupos organizarse, la vida en común. Se transmiten estos rasgos de generación en generación y la finalidad de nuevo es la de preservar el grupo. Por lo tanto, la identidad y la cultura son totalmente positivos, por supuesto. El problema viene cuando el otro o cuando los otros nos invaden o cuando hay mucho movimiento o nos alteran nuestro hábitat o nuestra zona de confort, que se llama, ¿cierto? Al mismo tiempo, dicho o conceptualizados estos dos términos, estoy segura que ustedes aceptan la globalización como algo normal, increciendo, imparable, y que el mundo parece que se está moviendo no solo por fuera, sino también por dentro a la misma velocidad. Sin embargo, en relación a la globalización, ya hace tiempo los teóricos, este señor Joseph Stiglitz, que es un politólogo que trabajó con Clinton en la presidencia de Clinton y le dieron el premio Nobel de Economía, ya predijo en uno de sus libros, él hablaba del malestar de la globalización. El malestar de la globalización entendido como los problemas secundarios que iba a generar el movimiento de esta magnitud que estamos viviendo en todo el mundo. Y básicamente se refería, el malestar lo relacionaba con los problemas de equidad, los problemas de desigualdad que iba a generar esta globalización. Y aconsejaba que las políticas neoliberales, tan economicistas, tuvieran en cuenta sus predicciones porque se iba a generar conflictos que no conocíamos o no hemos conocido hasta este momento. No solo este autor, sino ya en Cataluña también, el señor Manuel Castells, que es conocido internacionalmente, también tiene otro libro llamado Ruptura, que su nombre ya nos está diciendo qué es lo que está la tesis de su libro, secundario a la globalización, la ruptura de estas identidades, de estas culturas, va a generar problemas a nivel global, ¿sí? Al mismo tiempo, de la globalización nos vamos a la diversidad cultural. O sea, esta globalización hace que las personas se muevan, circulen y nos enfrentemos a otros grupos, al otro, culturalmente. O sea, aquí tenemos servida a los posibles conflictos o el enriquecimiento, depende de las perspectivas de cada país y de cada situación. Si yo les explico cómo Europa tradicionalmente ha enfrentado la diversidad cultural, porque somos un continente que hemos recibido mucha inmigración, tengo obligatoriamente que remontarme a los dos ejemplos que hemos vivido y que están un poco
agotados ya de manera de integrarse diferentes etnias. ¿A qué me refiero? Voy a ello y luego seguiremos. Es decir, en Europa hemos tenido dos modelos de integración clásicos históricos que salen en los libros de texto y que se estudia en ciencias políticas. Por un lado, hemos tenido, o existe lo que sería el pluralismo cultural defendido en Inglaterra, Reino Unido, que aparentemente promulgaba la heterogeneidad cultural, que la diferencia es enriquecedora, que el otro no es una amenaza, que hay que reservar y preservar las costumbres de las personas, etcétera, etcétera. Y entonces promulga el pluralismo de este tipo, la convivencia estable, una base de igualdad, de no discriminación, etcétera, etcétera. Y así lo ha hecho Inglaterra. Lo que ha hecho con todas las colonias y las personas que han inmigrado ha sido redistribuirlas libremente. Entonces la gente libremente, ¿qué hace? Se une con su congénere. O sea, en Inglaterra lo que se puede observar son grupos de indios, grupos de pakistaníes, grupos de en todo el territorio, libremente. Hubo total libertad. Y allí se ubicaron tiendas de comestibles de diferentes etnias, iglesias de diferentes etnias en cada grupo. Aparentemente funcionaba muy bien. Funcionaba muy bien. Ahí lo dejo. El modelo opuesto, el de Francia, y también cuando empezó el colonialismo en Estados Unidos, pero por autonomasia sería el de Francia, que es el asimilacionismo. Francia, ¿qué ha hecho con todos sus inmigrantes? Ha querido que se fueran desprendiendo de su cultura e identidad de origen para asimilar la cultura del lugar donde han llegado, donde han aterrizado. Por lo tanto, se desprenden. Esto ya se entiende que no es tan idílico quizá como el primer modelo, ¿cierto? Es decir, lo que persiguen es una homogeneidad cultural, que el otro sea como yo, y entonces no habrán problemas. La realidad, ¿cuál ha sido? O sea, la consecuencia de estos modelos durante todo el siglo XX, los dos han desembocado en algo similar, que es lo que tienen al final, que ambos fomentan las desigualdades y aumenta el riesgo de fractura social, de segregacionismo. Y a los hechos me remito. ¿Qué está pasando en Inglaterra? El Brexit. El Brexit no es nada más ni nada menos que el rechazo al inmigrante. La mitad de la población inglesa no quiere inmigrantes, y normalmente son la gente más mayor, de edad más mayor. Miedo al desconocido, están hartos de que tengan sus lugares, de que tengan privilegios como ellos, rechazo. Y al dejarlos libres, que se ubicaran, que se settledan, que se instalasen en pueblos y demás, también se han segregado, porque se han aislado de los otros. Y asimismo, en Francia, evidentemente ha pasado lo mismo e incluso peor, porque toda la inmigración se ha asentado alrededor de París, en las Rodalías, se ha guetizado, y están teniendo Francia, están sufriendo un terrorismo internacional importantísimo. En los últimos años han habido muchísimos atentados terroristas con muertos, y parte de estos jóvenes que no ven futuro en París, en Francia federal, que no ven que sean tratados igual, a pesar de que se les ha pretendido asimilar al resto de los ciudadanos franceses. No ha sido así, y la consecuencia ha sido la misma. Bien, estos dos modelos están agotados, pero ¿qué nos está pasando en Europa? Bueno, la realidad de Europa, y muy resumido, porque es que no daría para esta conferencia, es que estamos teniendo unos movimientos, éxodos brutales de personas que están saliendo de sus países por varios motivos que luego explicaremos,
dramáticamente. Aquí, sería una foto de Alepo, Siria, que yo creo que ha dado la vuelta al mundo, pero que es que realmente el 89 o 90% de la población de Siria tuvo que abandonar el país. Nadie quiere abandonar su país. Los refugiados se van involuntariamente. Los echan del país con un atillo, con toda la familia y a caminar. Muy duro esto, durísimo, ¿no? Y esto es lo que está pasando, o lo que ha pasado en Siria. ¿Quién invadió Siria? Terrorismo internacional, las Daesh. Se quedaron con los pozos petrolíferos para financiar su terrorismo y echó a la población. El problema es que esta población, ¿dónde ha ido o dónde va? A Europa no los quiere. Rejas, campos de refugiados. Millones de personas viven en campos de refugiados. Millones de personas, porque no solo son los de Siria, son los de... Hay mucho conflicto en todo Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y estas personas están viviendo en unas condiciones realmente paupérrimas. Y aquí nadie los quiere. Están aislados del mundo muriéndose. Incluso les diré que la famosa politóloga Hannah Arendt, en uno de sus excelentes libros, ¿no?, habla de la banalización del mal. Y muy acertadamente está hablando de que esto que está pasando en Europa es un holocausto legal. Y lo es, porque podríamos hablar de los rohingyas, podríamos hablar de Chechenia, podríamos hablar muchísimo, pero es un ejemplo muy real. Si quieren, rápidamente, me gustaría, por si no conocen la realidad, son un minuto y medio, dos realidades aplastantemente crueles, como son los subsaharianos, que vienen también en pateras famosos, y la diferencia entre un refugiado y un inmigrante. Si eres tan amable, ¿puedo un ejemplo de lo que ocurre? Por favor, para... No, porque me gustaría comentar este vídeo, que realmente hablan de que el Mediterráneo es un cementerio de cadáveres. Es increíble la cantidad de gente que se muere comparado con la gente que rescatan. Pero lo peor no es esto. Lo peor es que a nadie le importa esta gente. No nos aclaramos. Y encima, Open Arms, por ejemplo, que es uno de los muchos barcos de rescate de gente que está a la deriva, porque estos son mafias, que les cobran mucho dinero, los meten en pateras a la buena de Dios. Open Arms, que es de Barcelona en concreto, les han prohibido salvar vidas en el mar porque dicen que están colaborando o están siendo ilegales, y les han llegado a meter en la cárcel Open Arms y otros barcos de rescate. Es increíble. ¿Y esto por qué está ocurriendo? Curiosamente, en Italia, Salvini representa en la corriente xenófoba que está aumentando en partidos políticos que no quieren al otro, al inmigrante, y prohíben desembarcar a los inmigrantes en sus puertos. Y a lo mejor llegan a pasar un mes dentro de un barco de salvamento hasta que un país se digna a que los dejen atracar y bajar. Eso es lo que está pasando. Y Europa, nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Europa, que es un país envejecido, con una tasa de natalidad muy, muy baja, por debajo de la tasa de reposición, que necesitamos mano de obra, que necesitamos personas, gente, y todos estos inmigrantes no vienen ni para robarnos, ni para quitarnos el trabajo, vienen para sobrevivir. Y hay un conflicto importantísimo, una cosa tan obvia, se está politizando de tal manera que ni siquiera les abren las fronteras o meten en la cárcel a un marinero que está rescatando vidas. Y atentando a todo, con todo riesgo, siguen haciéndolo, porque esto es cada día, 30 rescates diarios. Por último, este pequeño vídeo también creo que les puede ayudar, a grosso modo tiene un par de años, lo digo porque las cifras serán mayores, pero para que entiendan un poco la diferencia entre el inmigrante y sus dientes. Creo que con dos ejemplos, ¿no?,
nos centramos un poco más en el tema. Y bueno, todo esto que he presentado hasta ahora sería como una pincelada de la realidad. ¿Qué hacemos con esta realidad? Somos como nuestro grupo, anestesiados, lo vemos en la tele, mientras comemos palomitas, nos da igual, hacemos algo, no hacemos nada. La gente tiene miedo, en general esta situación genera miedo al desconocido, miedo al otro, porque corren rumores de que el otro nos va a robar, de que el otro es mala persona, de que etcétera, etcétera, etcétera. Pero además, a nivel sanitario, esas personas necesitan cuidados, necesitan tratamiento, son personas, evidentemente. Entonces, ahora es cuando nos cae o nos confiere una responsabilidad importante como profesionales de la salud. Sí, lo cojo ya. Vale. Vale, y entonces en este momento es cuando podemos ya empezar a hablar de la interculturalidad. Interculturalidad como aquel espacio entre culturas, ¿cierto? Porque tendríamos que distinguirlo de la multiculturalidad, que multiculturalidad lo dice el prefijo, que es muchas culturas, y la ya es la intención de querer entenderme con el otro, de querer generar espacios para avanzar. Es decir, desde los principios de la interculturalidad, como tienen aquí, pues sería la interacción armónica de culturas, relaciones horizontales y de respeto, con los principios de ciudadanía, de identidad, respeto de identidad y derecho de los pueblos, de unidad y de no imposición. Todo esto que en la letra lo aguanta todo, luego hay que trasladarlo a cualquier ámbito. Serían principios generales. Podríamos hablar de interculturalidad en la educación, podríamos hablar de interculturalidad a nivel de economía o a nivel de salud o cualquier ámbito, pero son principios generales. Y no es fácil respetar al otro, tener relaciones horizontales cuando yo me pongo una bata blanca, me otorga un poder una bata blanca que a veces no somos conscientes de que el otro tiene que hacer lo que yo digo que tiene que hacer. Y si yo no conozco al otro porque es de una cultura que desconozco totalmente, requiere un esfuerzo por mi parte de acercarme y entender a ese otro, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Por qué trabajar o profundizar en el tema de la interculturalidad desde enfermería? Hay diferencias, si hablamos de interculturalidad en salud o en enfermería, y hablaría de dos aspectos nada más, porque creo que son muy enfermeros o muy relacionados con el ámbito de la salud, ¿no? ¿Qué conceptos están relacionados con la interculturalidad? Todos los que tenemos aquí, y muchos más, ¿no? Interrespeto, interacción, integridad, diversidad, convivencia, culturas. Tendríamos muchísimos conceptos muy afines a la enfermería, muy de nuestro ámbito de estudio y de nuestro conocimiento. Y, sin embargo, también tenemos varias barreras, y esto lo trabajo yo en la asignatura de interculturalidad en la Universidad de Barcelona. Cuando hablamos de cómo trabajar o cómo crear espacios interculturales, hablamos de barreras y hablamos de qué elementos tengo que incorporar para que favorezcan o que tumben o que derriben estas barreras. La principal barrera es la que tenemos aquí. Seguro que no les digo nada nuevo, pero volvamos a hacer un pequeño refresco acerca de lo que son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación, ¿no? Si se fijan, en orden creciente, uno sería una idea, otro sería una actitud y otro sería un hecho, ¿no? Un estereotipo es una idea y las ideas circulan. La idea del otro, no, porque a este le dan muchas ayudas, no, porque a los pakistaníes, les dan todas las guarderías gratis, no, sí. Y entonces estamos ejerciendo un racismo de segundo orden, simbólico, el que no busco evidencia, me lo trago y lo como el juego este de que yo te digo al oído y al final todo va cambiando. Pues sí, así funcionamos, y funcionamos en España y en Europa. No, porque eso no roba el subsahariano. Un subsahariano que llega porque está a su vida al borde, ¿no?,
Si roba, lo echan y ya no vuelve nunca más. No roba quien sabe robar. Un pobre de solemnidad no roba lo bien que roba uno que tiene pistolas, uno que sabe robar. Me explico que hay que empezar a entender las cosas y no repetir los rumores. La rumorología en el siglo XIX o XVIII estaba castigada con la pena de muerte. Hace mucho daño la rumorología. El prejuicio luego se convierte en prejuicio en el ámbito afectivo, la actitud, ¿no? ¿Qué actitud tengo yo? Ya de rechazo. Veo a alguien y ya me cruzo de calle porque no sé a qué. Totalmente rechazo. Y esto va calando. Y por último, la conducta explícita, que sería la conductual, ¿vale? En esta escalada. Bueno, a modo con humor, podríamos tener que creo que ustedes la conocen bien, ¿no? Pero, bueno, pues es que sigue pasando. ¿Qué haces? ¿Qué no haces? ¿Qué es muñeco? ¿Qué vas a eres racista? No. Me voy a lavar el dedo, ¿no? No sé si lo están leyendo. Sí, lo leen. ¿Vale? ¿Qué le dice? Le dice, vale, ¿te gusta Susanita? Me lo regaló mi mamá. Un negro. Sí, ¿por qué? ¿No vas a decirme que tenés prejuicios raciales? No, yo por supuesto que no. Si somos todos iguales, ¿cómo voy a tener prejuicios raciales? ¿A dónde vas? A lavarme el dedo. Vale. Esto es un poco en humor, pero esta actitud la tenemos. Se contagia. Y es más cómodo, sin cuestionarse nada. Reproducimos y reproducimos. Todo esto lo trabajamos en la asignatura. En el primer momento trabajamos para que salgan estos estereotipos, estos prejuicios. Todos los alumnos dicen, no, yo no tengo. Yo les hago una serie de preguntas, hacemos una serie con una app de cuestionarios y salen cosas en un ambiente distendido y entonces nadie se ofende. Entonces una vez ha salido, barremos y ya podemos empezar a trabajar el siguiente paso. Porque para ser competente culturalmente, primero me tengo que conocer. Si no me conozco, no sé ni lo que estaré haciendo. Y a quién estaré discriminando y que estaré reproduciendo que ni he reflexionado. Primero conozcámonos y luego me acercaré al otro. ¿Y cómo me acerco al otro? Entendiendo su cultura, ¿sí? Entendiendo su manera, cosmovisión del mundo, de salud, de atención, etcétera, cómo entiende. Entonces, por eso creo que es importante, y aquí solo una pincelada, hablar y profundizar un poco en lo que es la antropología de la salud, de la enfermedad, de la enfermería, porque, y es muy significativo, desde la lengua anglosajona, no tienen una sola palabra para hablar de enfermedad. Nosotros sí, hablamos, ¿estoy enfermo o no estoy enfermo? No. Ellos tienen 3, y con una carga simbólica muy importante que nos ayuda a aproximarnos a otras cosmovisiones. Por ejemplo, para hablar de enfermedad, ellos tienen el disease, que sería disease, la etiqueta diagnóstica. Yo tengo una disease cuando un doctor, un médico, me ha colgado la etiqueta. Tengo la gripe. Ole, ya está, tengo la gripe. Entonces está en el DSM-5, está allí catalogada. Si no está en ese libro, no hay enfermedad que valga. Entonces, ¿qué me queda si no está allí? Pues me quedan muchas cosas. Me queda el padecimiento y todo lo demás, pero me quedaría el illness. Illness es, me siento enfermo. No me han diagnosticado, pero estoy sufriendo, estoy pasándolo mal. Illness. Y por último, usan el sickness, que sería el malestar, la enfermedad social, por ejemplo, es aquello añadido a un disease, diagnosticado o no. El SIDA, antes la tuberculosis, esas enfermedades estigmatizantes, que por tenerlas, además de tener una enfermedad y de sufrirlo, tienes un malestar psicológico o social, porque eres un proscrito, porque tienes un estigma añadido. Entonces, fíjense cómo una misma palabra tiene múltiples significados. Y encontraremos población subsahariana que jamás les habrán diagnosticado nada, pero sin embargo están padeciendo, se encuentran mal, y encima los estamos señalando, etcétera, etcétera. Todo esto hay que empezar a concretarlo, a vislumbrarlo, a entender al otro. Tenemos un problema inmenso con las niñas
musulmanas, porque cada año en el mundo les realizan la ablación de los genitales femeninos a más de 200 millones de niñas en el mundo, todavía hoy. En nombre de Alá, en nombre de Alá, del Corán, no es verdad, no está en el Corán, pero ¿quién lee el Corán en África? Si las niñas tienen que ir a buscar agua en Mali, por ejemplo, para poder cocinar, y como esté el agua muy lejos, pierden todo el día y no van ni al cole. Las madres no se saben comunicar. El idioma oficial de Mali, de Senegal, francés, pero si usted no iba al cole, ¿de qué idioma me habla? ¿Cómo me comunico yo? Y además le gusta el hombre, que primero hay que hablar al hombre para luego que él lo transmita. O sea que es todo complejísimo. Entonces estas niñas están viniendo a Europa y hay dos modalidades. Antes volvían en verano los que tenían poder económico y las mutilaban allí, y ahora ya traen a las expertas para que lo hagan en España. Todo y que está prohibido, pero como viven en lugares que no tenemos acceso o nos lo impiden, es muy difícil poderlo detectar y actuar. Lo que sí que se ve es cuando hay algún efecto secundario, cuando hay un sangrado importante, entonces van al hospital y allí hay problemas. Estas niñas, por lo general, tienen secuelas, tienen pérdidas de orina, tienen problemas en el parto, si no se mueren durante el parto, etcétera, etcétera. Y todo culturalmente, porque hay una práctica ancestral que no está en ningún lado, pero que se repite, y que como no se lo practica a una niña, una mutilación no es recibida, no es aceptada por su comunidad. Y es gravísimo. Y cuando lo hablo con los alumnos, no lo acaban de entender. Dicen, no, esto es del siglo pasado. No es del siglo pasado. Les recomiendo una película, La flor del desierto, de una somalí que llegó a las Naciones Unidas, y es de verdad digna de verla, de verdad. Bueno, a pinceladas, ¿no? Y entonces, ¿para qué trabajar este tema de interculturalidad, no? ¿O qué diferencias habría entre interculturalidad o transculturalidad? Este es un temita que nos daría a mí me ha costado mucho ponerle el título. Yo me he ido a ver a Leininger, he hablado con ella, he discutido con ella, entendí Leininger de padre danés y madre, no sé si americana, pero vivió mucho tiempo en África, estuvo con los indios, apaches y hablaba de transculturalidad. Entonces sí lo entiendo. Una cultura. Bueno, ¿y qué estamos hablando? Estamos hablando de interculturalidad. Esto es una discusión que podemos seguir teniendo después. Yo me siento cómoda hablando de crear espacios de inter. Luego ya veremos si adoptamos un modelo o no adoptamos un modelo y qué modelo adoptamos, pero que nos tiene que servir para construir nuestro espacio, porque es diferente al suyo, al otro, al de más allá. No hay que dogmatizar. La enfermedad transcultural, pues el cuidado tiene que ver con las semejanzas y las diferencias de esa persona y de su entorno cultural, de su cosmovisión. Si no, no podemos ofrecer un cuidado congruente. Es para esa persona, no para mis necesidades, sino para las del otro, ¿cierto? Y por último, ya acabo, pues yo creo que sí, yo creo que enfermería es la profesión que más puede hacer para progresar en este ámbito. Yo creo de verdad que el problema de la interculturalidad es un problema de equidad, es un problema de pobreza, es un problema de que si yo estoy cuidando a una persona en un hospital y sale y sigue siendo pobre, paupérrimo, va a volver al cabo de 2 días. Entonces no tiene ningún sentido, muchas veces, lo que hacemos. Y si alguien puede cambiar todo esto o revertirlo, creo de verdad que somos las enfermeras y los enfermeros, porque tenemos una sensibilidad especial, tenemos un humanismo, porque el cuidado lo lleva intrínseco. Buscar la equidad de los pueblos, la aceptación de los demás, y poner paz y poner bienestar. Y por lo tanto, como lo creo, así lo transmito y así se lo dejo para finalizar en esta charla. Gracias.
Puedes prenderla. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, profesora Costa Bosch, por sus aproximaciones y por su experiencia y por las fotos tan interesantes que nos ha presentado, que nos han trasladado un poco a esos escenarios que son un poco alejados de los propios, ¿no? Así que ahora sería el momento de abrir esto para un debate. Somos muchos, así que vamos a hacer circular el micrófono, levantando la mano. Todos van a tener oportunidad de hacer preguntas y aún también aquellos que estén en forma remota, quizás podemos mirar si alguno de ellos, a la gente que está de manera remota, habló a través del link del campus virtual, levantando la mano, podríamos identificarlos para que ustedes puedan usar su micrófono y entonces hacer preguntas a la disertante. A ver si hay alguien. Bueno, todavía nadie levanta la mano, se ve que le vamos a dar tiempo para que se animen. Así que bueno, el debate puede iniciarse, quien quiera hacer una pregunta o una duda, ¿cómo no? Gracias. Buenos días, profesora. Muy interesante la exposición y además con esas imágenes tan dramáticas que, bueno, acá también nosotros las conocemos porque, bueno, lo vemos por la tele. Y de verdad quizás nosotros no pasamos por estas situaciones tan dramáticas, pero bueno, sí, tenemos grupos étnicos, incluso cuestiones culturales diferentes en la misma provincia de Córdoba, barrios donde se asientan personas que vienen de otros países y demás. Pero mientras hablabas de todo esto pensaba, digo, en la formación académica, porque esto, bueno, muchas veces cuando uno está en la práctica se empieza a enfrentar con estas situaciones, ¿no? Y la verdad que a mí me preocupa mucho en la formación académica de, al menos aquí los profesionales de la salud, si ese tema ustedes lo abordan o está en un posgrado o está en algunos otros cursos, porque de verdad para poder entender la salud y muy bien la cosmovisión de las personas o el idioma, incluso las barreras que tenemos para comunicarnos con el otro, si ustedes lo abordan tempranamente en la formación académica o si después se va desarrollando en otros cursos. Agradezco la pregunta, mucho. Me la pueden bandejar para justificar por qué yo he empezado hace 2 años con 2 asignaturas de nueva creación, que las diseñé yo, que una se titula precisamente como la conferencia de hoy. Yo le diría que cuando yo empecé a preparar todas las asignaturas, lo que hice fue una búsqueda exhaustiva de todos los planes de estudio de España que trabajaran temas interculturales. Y me llevé sorpresas. Curiosamente, de Madrid hacia el sur, tenían muchas asignaturas, o cooperación, o no sé cuántos, porque la realidad es aplastante. Ahí no tienen nada más cerca. Del norte, la mitad, Madrid hacia el norte, había menos. Pero lo que más me llamó la atención, y esto que no salga de aquí, es que en mi universidad no había ninguna asignatura, ni de antropología, ni de sociología, que yo sí estudié cuando estudiaba enfermería, y además soy antropóloga. Y es que eso me motivó de tal manera que dije, como mínimo, una optativa. ¿Qué está pasando? Está pasando que no es que seamos peores o mejores que otras escuelas o otros países. Está pasando que somos espejo de la realidad. Y la realidad es que de Europa los programas de estudio están altamente tecnificados. Cuando hablamos de humanización, hablamos de humanizar los cuidados intensivos. Cuando hablamos de la enfermera avanzada, hablamos de la enfermedad de casos gestora de la unidad específica del corazón derecho e izquierdo. O sea, aquí se habla de otra cosa, cuando se habla porque nuestros contextos son diferentes. Entonces creo que, por un lado, tenemos un déficit importante, que no es excusa que tengamos muchos alumnos, 500, aquí también tienen muchos, por cursos, ¿no? 5 grupos de 100, es la segunda más grande de España.
no es excusa, porque donde cabe una cosa, podría caber la otra. Es un tema de elección, como todo en la vida. No tengo tiempo de ir al gimnasio. Bueno, habrá que reubicar, no sé, me explico. Vale, entonces, no lo tenemos, pero sí se empiezan a hacer másters y posgrados con aspectos de la competencia cultural tan verbalizada últimamente. Se empieza a hablar en cualquier ámbito de educación, que tienen un problema en los colegios, porque lo mismo que tenemos en sanidad tienen en los colegios, niños y encima con el catalán en Cataluña. O sea, solo llegar, tienen que aprender catalán, bueno, lo complicamos un poco demasiado. Pero bueno, la realidad es esa. Yo puedo cambiar lo que puedo cambiar. Y lo que nos ocurre es que los másteres de competencia cultural van directamente al qué significa ser competente cultural, qué significa. Y yo creo, y esto es la cosa mía, que hay que empezar un trabajo personal antes. Porque si uno no se conoce y uno no sabe sus prejuicios y sus estereotipos, le van a perseguir toda la vida, y a lo mejor no se está dedicando a una cosa que realmente a lo mejor podría aportar mucho más en otro ámbito. Quiero decir, hemos de hacer limpieza, hemos de empezar a conocernos, hemos de hablar de humanismo, hemos de salir un poco del hospital en ese sentido y llegar a los porqués, ¿no? Trabajar más la epistemología enfermera. Porque siempre las enfermeras, yo creo que hemos tenido la tendencia de hacer. Toda la vida hacer. En el hospital vamos a poner medicación, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer. Y no nos dejaban tiempo para preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer los diagnósticos? ¿Por qué tengo que hacer ¿Por qué tengo que...? Vamos a pensar un poco. Entonces construiremos nuestro escenario y nuestro sentido de por qué hacemos las cosas. Hace falta, claro que hace falta. Hay poco, sí. Hay poco. Gracias. Hola, soy Jorge Paván, estoy en una cátedra de microbiología en la Facultad de Ciencias Médicas y, bueno, me ha impactado muchísimo. No sé si me ha gustado, creo que no. Sí, hay como una ambivalencia, sí, obviamente que siento una común unión en lo intelectual, sin embargo, bueno, el impacto es fuerte, pero además lo que veo es que ocurre en múltiples ámbitos, es decir, yo he visto también en la cátedra como, es decir, uno tiene que asumirse también a veces como una idea de conquistador en sí mismo y que ha también estigmatizado al otro, por su postura, éxito corporal, cómo se mueve, el color, y esto lo dibuja bastante bien Goffman, ¿no? Y en este sentido, me interesaría algo que usted dijo al comienzo, ¿no? Esto de que tiene una percepción de la Argentina cuando ha llegado. ¿Cuál es? Sí, gracias por la pregunta también. Pues te confieso que fue lo primero que me planteé. ¿Qué ocurre en Argentina? ¿Qué ocurre en Córdoba? ¿Cómo manejan? ¿Cuántos inmigrantes hay? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Tienen rechazo? ¿No tienen rechazo? Lo he perseguido y lo sigo persiguiendo. ¿Quiere que le diga la verdad? Le va a gustar. Le va a gustar mucho más que todo lo que les digo. La verdad es que mi percepción es de que tienen un país inmenso, territorialmente hablando, con la misma población que en España. España ocuparía la provincia de Buenos Aires, ¿no? 40 millones, y no tienen casi inmigración. No tienen todo lo que está ocurriendo en muchos países. Yo no sé si lo tendrán en un futuro. Yo, como enfermera, y ya sabe mi posición, aquí cabe mucha gente.
Ojo, que también tienen otro problema, que aquí la gente se muere de hambre y lo estoy viendo, pero ese problema igual tendría solución con políticas de no sé qué tipo. No quiero entrar, pero me duele ver que la gente esté comiéndome no sé qué y han venido 5, o sea. Y ayer noche me llevé una bandejita de lo que me sobró y entonces no había nadie para dársela. Y digo, hombre, ahora no puedo. Bueno, es un ejemplo de lo que estoy viendo. El caso es que no tienen mucho y es una pregunta que todavía me hago. El año pasado, en esta fecha, estaba yo en México, también en una estancia académica, también hablando de interculturalidad, y me llamaron para dar una charla en el Colegio de Enfermería. En el momento en que estaban atravesando el país todos los guatemaltecos y toda esa caravana yendo hacia México, hacia Estados Unidos, los mexicanos también lo han hecho hace tiempo. Claro, entonces, bueno, yo les miraba a las enfermeras y les decía, ¿ustedes son enfermeras 7 horas, 12 o full time? Vamos a ver. Ustedes están cuidando a gente que son de otras culturas y cuando salen del hospital reniegan y lárguense de nuestro país. A ver, ¿cómo se come eso? Porque entonces, conózcanse. Eso es lo que yo les decía. Aquí no he enganchado, no consigo ver, no hay conflicto. Hay un poco de problema con bolivianos, con venezolanos, con pequeño conflicto. Ayer con los alumnos provoqué y salieron cositas. Fue muy interesante. Salieron cositas, pero esto es un oasis. Esto es un oasis, me parece a mí, comparado con... Voy a dar la pregunta a la gente que está en remoto, que tengo una mano levantada y después seguimos aquí. Es María del Carmen. María del Carmen, le estamos dando el micrófono para que usted pueda preguntarle a la profesora. Muchas gracias, buenos días. ¿Me están escuchando? Sí, perfecto. Gracias. Bueno, yo quisiera conocer la experiencia de la profesora. ¿Cuáles son las situaciones o los aspectos de los cuidados de salud, en particular la salud pública, que es a la que recurren los inmigrantes más pobres, que resultan más conflictivos en términos de interculturalidad o más proclives al choque o a la discriminación, incluidos aspectos no estrictamente de salud, incluso también los aspectos administrativos, la recepción en los sectores, en las instituciones de salud, y qué cuerpos de caminos debe para evitarlo? Hola, Mari Carmen. Bueno, esta pregunta daría para 2 tomos. Pero fíjese que le digo, porque tenemos mucha pluralidad, multiculturalidad. Pero la primera barrera es la actitud de los profesionales. La primera, si un profesional quiere atender a alguien, aunque no le entienda, que tenemos mediadores, si quiere ayudarle, le va a ayudar. Esa es la primera barrera. Dicho esto, tenemos subsaharianos con el síndrome de Ulises. ¿Qué es el síndrome de Ulises? Es una depresión espectacular porque por culpa de las parabólicas los subsaharianos están viniendo a Europa, no por hambre. Son inmigrantes, vienen voluntariamente, pero no porque se mueran de hambre sus países, excepto Somalia, Etiopía, las grandes hambrunas. Vienen porque la parabólica ven cómo vivimos los europeos. Pero eso no les sirve para reciclar su basura, usar basura, que es un campo de basura, la mitad de arte. Y todo el mundo va pisando basura. No, la parabólica no sirve para mejorar eso, no. Sirve para querer ir a Europa. Vale, algunos sí que están mal, pero vienen aquí y cuando llegan han perdido lo que yo llamo las raíces que les mantienen en vida y con un amor brutal, que es comer todos juntos y descalzos por la tierra. ¿Qué les dicen a la gente que tiene depresión? Descálcese, ande por su casa, boom, coma con sus amigos, reúnase. Sí, el desarrollo de Europa, asfalto, para ver a un amigo igual tan... No lo saben todo esto. Pues tienen síndrome de Ulises importantísimo. A lo mejor han reunido dinero en sus pueblos para que vaya un africano a Europa y les envíe dinero, y está fatal, pero no va a volver jamás por dignidad, aunque haya fracasado en el proyecto europeo. Las mujeres chinas no vienen a control prenatal, pues tampoco lo hacen en sus países, ¿lo sabemos? No lo sabemos.
¿por qué las estamos acusando si en su cultura no lo hacen? Tampoco los entienden. Trabajan 24 horas, no tienen tiempo de ir al médico, no sé. Cada etnia, cada grupo tiene diferentes problemáticas, pero no hiperconsumen recursos sanitarios porque trabajan mucho y no tienen tiempo. O sea que es una falacia que hay que derrumbar. Hola, hola. Voy a pasar a otra pregunta del auditorio presencial. Bueno, primero, buen día, muchas gracias. Muy interesante la puesta en común. Muchísimas gracias por estar acá. Mi nombre es Paula, yo vengo de otra área de la salud, de la nutrición, y quería hacer más una reflexión que una pregunta en esto que estuvimos charlando y tomando varias cositas de lo que se habló. Creo que por ahí una falencia que tienen los espacios académicos, obviamente, como lo estuvimos charlando, es el tema de como la poca humanización que hay, y salimos con la idea de lo que nos enseñan los libros y no nos damos cuenta de que nos relacionamos con personas en nuestra vida cotidiana y en nuestras profesiones. Entonces, quizás en Argentina no está tan marcado la problemática de la migración, pero no significa que no haya una gran problemática con la interculturalidad. Sí hay población migrante, sí hay muchísima población originaria y sí hay muchísima población discriminada en las mismas ciudades. Está todo muy fragmentado y por ahí, desde invadidos por los medios de comunicación, por nuestros propios prejuicios, por lo aprendido, por lo que no hemos podido construir todavía, nos encontramos con esta problemática y no sabemos cómo actuar. Y hay muchas personas que terminan actuando de formas totalmente nefastas, y eso ocurre muchísimo en Argentina, en la ciudad de Córdoba y en cada uno de los espacios, tanto académicos como de la salud. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Silvia por esta presentación magnífica y por hacernos pensar un poco esta realidad que está en otros lados y a lo mejor acá también. Me gustó escuchar que terminaste tu reflexión sobre Argentina diciendo porque no hay conflicto o el conflicto es muy chiquito. Porque de inmigrantes está hecho la Argentina completa. Las primeras inmigraciones fueron italianos y españoles, más italianos que españoles. No sé por qué hablamos español, porque en realidad somos mucho más los italianos que los españoles. Pero después vinieron las otras migraciones de la guerra, los alemanes, los polacos, el pueblo israelí, o sea, todos somos inmigrantes en Argentina. Hay pocos pueblos originarios, porque fueron exterminados. Entonces tenemos, hasta en el preámbulo de la Constitución Argentina, que te invito a leerlo en algún momento, que dice: este país es para todos los pueblos del mundo que quieran habitar el suelo argentino. El preámbulo de la Constitución. Entonces nosotros hemos convivido con la inmigración, con la diferencia. Las últimas inmigraciones de los últimos 20 años o 30 años han sido las inmigraciones de los pueblos vecinos, los bolivianos, los peruanos, muchos chilenos en el sur, algunos cubanos, y por último la última inmigración son 170.000 venezolanos que han ingresado en los últimos 4 o 5 meses. Entonces, hemos convivido con estas diferencias. Por supuesto que siempre sucede algún conflicto, pero hay otro agregado que yo le quiero hacer, que te quiero marcar, y es que nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, pero al mismo tiempo múltiple, combinado, poco articulado, pero donde todo el mundo tiene atención de salud. Es obligatorio. El Estado tiene la obligación. Nadie puede quedar afuera. Entonces, ¿sí? Entonces, todo bien. Entonces, ahí es donde están las enfermeras. Las enfermeras sí, sin discriminación.
Es muy, muy importante esto lo sentimos, lo percibimos y tenemos muy pocas experiencias de discriminación intercultural en Argentina, ni de problemas que aparezcan en los diarios, ni en ningún lado. No aparecen porque son muy pocos. Pero creo que es por esta trayectoria de convivir con la inmigración permanente, ¿no? Gracias por la reflexión. Me intentaré leer la introducción, como mínimo. Gracias, Luis. Voy a traer para el sur, porque el sur también existe. Gracias, buen día. Mi nombre es Valentina Torres, soy agente sanitaria indígena y permítame discrepar con la señora. No hemos sido exterminados los pueblos originarios. Yo soy fruto del mestizaje, si me ven, no tengo la piel oscura, pero soy miembro de un pueblo originario y somos muchísimos y ha sido comprobado mediante los censos y en este momento, no sé si estarán al tanto, estamos cursando una diplomatura en salud intercultural y somos muchísimos los agentes de salud que estamos en este momento participando de la diplomatura y sí existen problemas de interculturalidad y se está tratando, esta universidad se está haciendo responsable de profundizar en el tema para incluir, pero sí somos muchos los pueblos originarios y los habitantes originarios que traemos nuestra cultura y nuestra cosmovisión. Si bien así hemos sido querido invisibilizar porque por una cuestión de estigmatización, vergüenza, durante muchos años no se les permitió a nuestros ancestros expresar que eran miembros de un pueblo originario, entonces preferían esconderlo. Pero bueno, eso. Muy agradecida con las palabras de la señora, no tengo nada que decir con respecto a lo que es el trabajo de la enfermería. Tengo compañeras y compañeros enfermeros que sí son los que hacen el cuidado, los que dice la frase ahí, los que hacen el puente y muchas veces ese nexo entre el profesional, el médico y el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo tengo una mano por allá. Estoy tratando de cumplir con el orden que me van poniendo las manos. Bueno, hola. En realidad vengo del ámbito de la salud. Yo soy asesora pedagógica. Y en realidad, obviamente, la pregunta ahí por ese lado, ¿no? Si bien, bueno, es cierto, y estoy trabajando como asesora en la Escuela de Enfermería, entonces veo que como contenido conceptual, contenido académico, suele estar presente el tema de lo cultural, la interculturalidad y lo demás, pero los sistemas educativos por naturaleza suelen tener sus bases etnocéntricas y las prácticas educativas son netamente etnocéntricas. Entonces, en ese sentido, mi pregunta es si en la universidad de alguna manera se está formando al docente en este caso sería el docente en ciencia de la salud, el docente en la enfermería, para adquirir competencias que tengan que ver con la interculturalidad, todo lo demás, para poder llevarlas a las prácticas áulicas, porque si no va a pasar de que hablamos de interculturalidad, enseñamos, pero lo hacemos de la forma etnocéntrica. Nos pasa a los pedagogos, hablamos del constructivismo siendo conductistas tradicionalistas. Entonces, bueno, la pregunta está orientada más o menos para ese lado, ¿no? Si hay algún tipo de procedimiento o de formación que vayan a tener los docentes universitarios que les permita adquirir habilidades que sean luego naturalizadas para que cuando uno enseña determinadas prácticas profesionales, eso como que vaya fluyendo de otra manera. Y usted que es la experta, ¿qué aconsejaría? ¿Formar antes al docente para que forme luego a los alumnos? ¿Qué ocurre en su área de conocimiento?
¿Qué ocurre en general en otras especialidades dentro de enfermería? ¿Quién se forma de qué? ¿Cuándo? ¿Me explico? ¿Qué es lo aconsejable? Lo tenéis en educación, lo has dicho, un poco preparación, ¿no? ¿Cómo lo solventáis? La experta podría darme la opinión como mínimo. Una de las falencias más grandes que tiene la universidad en nuestro país en general, pero bueno, voy a hablar de la que conozco, particularmente la Universidad de Córdoba, es que los docentes universitarios, y pasa lamentablemente en el nivel secundario también, los docentes son profesionales y expertos en determinadas ciencias, pero no son profesionales de la docencia. Y entonces pasa que, bueno, hay ciertas competencias. A ver, ¿qué nos pasa con la educación? La educación es como un arte, se naturaliza, o sea, la práctica docente se empieza a naturalizar desde que empezamos el primario, el jardín de infantes, y en un sistema educativo tradicionalista, endocéntrico, porque más allá de todo lo que estuvieron hablando acá, la realidad es que nuestro sistema educativo nació para homogeneizar, y homogeneizar mirando al europeo, y no cualquier europeo, ¿no? Porque los que vinieron no eran los que Sarmiento quería que vinieran. Básicamente, quería que viniera la élite europea y no fue la que vino. Entonces, es un sistema educativo que nace de esa base. Entonces, el docente universitario hoy tiene una práctica docente centrada en el etnocentrismo mirado a un europeo de élite, digamos así. Esa es la realidad en el sistema educativo argentino. Entonces, es muy difícil porque además en los concursos docentes, en la gran mayoría de las facultades, se prioriza la formación profesional de un doctor pero no la formación específica en lo que tiene que ver con la práctica docente. Entonces, yo me encuentro con ese dilema donde, bueno, yo enseño desde la palabra, desde la teoría algo, pero en la práctica misma, o sea, yo le voy a enseñar para ser más dura, ¿no? Yo voy a enseñar al alumno que tiene que atender el día de mañana desde una mirada intercultural, pero lo estoy tratando como alumno de una manera muy endocéntrica y discriminando desde el vamos cuando dicen el alumno que estudia tal carrera tiene estas características, como si fueran todos iguales, todos para la misma naturaleza, todo en el mismo sentido. Pero bueno, mi idea era pensar, bueno, si allá había algún tipo de trabajo en esa línea, como para ir pensando de proponer algunos para atrás. Vamos a tratar de concretar las preguntas para que pueda darle la oportunidad a todos. Así que adelante. Sí, no, es un problema universal que vamos solventándolo. Lo único que podría decirle es, le recomiendo a cualquiera la lectura de la editorial de Aladef, de la revista de Aladef, que ha escrito José Luis Medina, que habla de la inclusión desde el aspecto de la educación. Un cortito, muy certero, muy inspirador. Y seguiremos hablando, ¿no? Ojalá. José Luis Medina Moya, doctor, en la revista Aladef, creo que es lo tengo yo descargado en cualquier caso, si quieres luego. Ok, vale. Vamos a darle la palabra a José. José, entiendo que está levantando la mano, a ver si aún está. José, te vamos a habilitar el micrófono. ¿Hola? Perdón, yo veía José, o sea, no sé cuál es tu nombre. Mil disculpas. Pero me llaman Josh. Mi nombre es Josh. Buenos días. Yo hablo desde aquí, desde Barcelona, o sea que aquí ya son buenas tardes. Y más que una pregunta, yo lo que quería era felicitar a la doctora Costa por su ponencia y darle las gracias por su esfuerzo y su valentía para que aquí en Barcelona ahora sea una realidad esta asignatura en el grado de enfermería. Muchas gracias por darme la palabra. Vaya José. Bueno, el abrazo que te voy a dar, te voy a romper unas costillas cuando vuelva. Mil gracias por haber intervenido y haber estado atenta. Y estoy muy feliz de poder trabajar juntos en el futuro. Mil gracias. Un beso. Gracias a ti, un beso. Adiós. Aquí voy a dar la palabra. Muchas gracias al estudiante. Gracias. No.
le estaba dando el tiempo para que recuperase de la emoción. Qué linda sorpresa. Mi nombre es Silvina Truquia. Yo actualmente estoy a cargo de la cátedra de Medicina Antropológica, que está en primer año de la carrera de Medicina. No soy médica, soy psicóloga. ¿Por qué cuento todo esto? ¿Por qué les digo todo esto? Porque muchísimas gracias primero por la conferencia, porque se aporta mucho desde su trabajo. Y también por otro lado, y un poco retomando lo que la licenciada decía de cómo hacer para empezar a incorporar estos temas, es grato contarles, porque no saben, porque hay mucha gente de antropología, y yo estoy saludando a una profe que está conmigo en la cátedra. Desde la Facultad de Ciencias Médicas se está trabajando en la parte de incorporar la cultura, la interculturalidad. En primer año de la carrera de Medicina, les decía yo, nosotros tenemos toda una unidad destinada a diversidad cultural, y desde a poquito la importancia de implementar esto de el humanismo en medicina, y se va trabajando de a poco. Entonces, esto que le decía de que le saludaban a usted por haber sido valiente en incorporar estas temáticas, por ahí uno dice, bueno, se puede seguir luchando y se puede lograr el paradigma integral, ¿no? Y por otro lado, decirles que en carrera docente, el plan de formación docente que se da en graduados, para los profesionales en ciencias de la salud, o sea, en todo lo que es Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Nutricionistas, hay biólogos también fuera de la facultad, en psicólogos, enfermeros, fonoaudiólogos, médicos. También hay un módulo, un curso complementario en antropología de la salud, en el cual estoy a cargo yo también. Entonces yo digo, bueno, podemos sumar y podemos aportar esto de la importancia de las tres aspectos de la enfermedad, desde la ISIS, desde el CICNES. Entonces ahí me sentí, yo digo, qué bueno, estamos haciendo cosas buenas. Entonces agradecerle el aporte de ustedes, suyo especialmente, y decir, bueno, estamos sumando cosas nosotros también. Ajá, muchas gracias. ¿Es atractiva la asignatura para sus alumnos de medicina? ¿O tiene que atractivizarse mucho para seducirles? Está en primer año de medicina. En carrera docente sí, bueno, hay gente que no está. Pero, o sea, porque lo pueden ver en la práctica. Los de primer año de medicina es una materia anual, pero están compartiendo con anatomía y química, que les lleva todo el tiempo del mundo. Entonces hay que estar constantemente tratando de captarlos, trabajar en la parte práctica, traerlos a que reflexionen. Gracias. Llevo acá al sur. Doctora, yo quería hacerle una pregunta. Si usted no piensa que esta imagen de la la imagen que pasó del Mediterráneo, si la interculturabilidad no está atravesada por la discriminación social, porque si un africano rico llega a Europa en avión, es bien recibido, ¿verdad? ¿No está cruzada por la discriminación social en realidad? Está cruzado con el poder económico. Messi no es un inmigrante en Barcelona, además de que es una bellísima persona y es un gran futbolista, pero no es considerado inmigrante. Tiene mucho que ver, muchísimo, evidentemente. Tenemos miedo al otro, tenemos miedo al pobre, tenemos miedo al que conjuga todos aquellos factores que nos vemos como amenazados, ¿no? ¿Quién decía que actuamos desde el amor o desde el miedo? Pues se puede aplicar en cualquier ámbito de la vida. Entonces el inmigrante es el otro, el que nos da miedo, seguro que ha robado, seguro que ha hecho algo malo, seguro que... No damos pie entonces a abrirnos al otro. El mundo va a ser global, sí o sí. Híbridos. Esto es imparable. Eso es imparable. Entonces, pues vamos con ganas y no pongamos frenos. Yo es que lo de las fronteras, lo estoy sufriendo en Europa, lo veo y me cuesta entenderlo. Pero sí.
Buen día, doctora. Mi nombre es Carolina Jurado. Buen día a todos. Algo muy importante que quería ver, eso me impactó todo lo que usted nos presentó, nos suma mucho a nosotros los profesionales que estamos acá presentes de todas las disciplinas, ¿no? A su vez también en enfermería, a nosotros que estamos trabajamos mucho el tema de la escultura, desde la formación, y también un tema muy importante que ya en la práctica diaria, cuando nosotros estamos trabajando, yo creo que el compromiso de nosotros tiene mucho que ver con esto del humanismo actual. Estamos viviendo una época de crisis en la salud, crisis que genera impacto, ¿no? Y que nosotros no solamente debemos trabajar desde los ámbitos hospitalarios, sino también tener si hay un compromiso ya de uno, ¿no? Porque si nosotros, la ciudad universitaria, o nosotros mismos tenemos nuestra esencia de cuidado, nuestra esencia de brindar ayuda al otro, ¿no? El decir, bueno, tengo 8 horas en el hospital, puedo hacer algo en la comunidad, en mi comunidad donde yo estoy, en mi entorno. Y quizá en mi comunidad yo tengo culturas bolivianas, peruanas, diferentes culturas. Entonces, puedo elaborar proyectos, puedo trabajar con la gente, me puedo comprometer desde mi misma sociedad donde yo estoy. Pero, ¿qué pasa? La realidad no es la misma. La realidad, las horas que hacen son horas hospitalarias, quizá de docencia, pero creo que si nosotros nos comprometeríamos un poquito más, estoy pidiendo un poquito más, podríamos unirlo. Creo que son enfermeras unidas en compromiso a la crisis de salud que estamos viviendo actualmente, y con proyectos de resolución de los problemas que se nos está expresando. Hoy el problema más grave es el hambre que vivimos con los niños que están en los lugares. Yo tengo un proyecto, si alguien quiere compartirlo, profesionales que trabajamos, vamos a los barrios, a los merenderos, a las copas de leche, y trabajamos con respecto a la salud. ¿Qué podemos hacer nosotros con respecto a la salud, no? Y emergen situaciones sociales en las cuales nosotros podemos dar respuesta. Y en estas culturas, eso nos enseña a las madres cómo ellos hacen su dieta. Entonces compartimos, yo aprendo, todos aprendemos. Yo creo que ese es el tema del humanismo. Poder dar respuesta a las necesidades sentidas sociales, pero con una dedicación, no solamente de si nos pagan o no nos pagan, porque siempre preguntan, si tenemos nuestra, yo creo que tiene que ver con la parte humanística de cada uno y de responsabilidad y compromiso social. Bueno, también... 4 horas. Bueno, buen día, muchas gracias también. Bueno, para mí es un placer que esté esta exposición acá en la facultad. Mi nombre es Mayra Ávila, yo también soy indígena, aunque no se note, digamos, acá en Argentina nos pasa esto, que está tan mezclado todo que bueno, estamos invisibilizados todavía desde hace más de 500 años, así que quiero compartir esto también, un poco también pensando que en este crisol de razas con el que se construyó el Estado Nacional fue en un territorio que estaba poblado, o sea, acá no había un desierto, y la presencia sigue estando, está vigente, está presente. Mañana 9, 10 y 11 está el Congreso de Pueblos Originarios acá en las baterías acá en Ciudad Universitaria. Entonces la presencia, sobre todo de los comecingones acá en Córdoba, ¿no? Que están transitando todo un proceso de autorreconocimiento. Entonces me parece muy importante que empecemos también a mirar todo esto que está invisibilizado. Me llamó la atención cuando comentabas que viniste a Argentina y no veías acá el problema, y sin embargo sí hay mucha gente que sí sufre discriminación, estereotipos, estigmas, por ser migrante, por ser negro, por usar gorra, por ser mujer, por ser trans, por ser un montón de cosas, por ser indio. Entonces, venimos trabajando en la educación hace mucho con todo esto. Yo soy médica, soy docente también de la Cátedra de Medicina Antropológica y de Pediatría, y vengo con un módulo optativo desde el 2011, que es un módulo sobre diversidad cultural, al cual los alumnos lo aman, o sea, no tenemos deserción en este módulo. Ponemos un cupo de 50 y vienen 190, 200, que no los podemos manejar, o sea, lo reducimos a los últimos años de la facultad porque hay mucha necesidad, por suerte, desde los estudiantes, de querer aprender, de querer conocer, de saber de qué se trata todo esto,
y me parece muy importante que podamos trabajar y esto tenerlo en la currícula obligatoria. Ya desde el 2014 está en la materia de medicina antropológica, y bueno, es algo que para mí hay que trabajarlo también en la formación docente y en el grado y en el posgrado, porque la discriminación se sufre mucho, sobre todo a la hora de acceder al sistema de salud por los profesionales y los no profesionales también, que son la puerta de entrada, y no hay formación en todo esto. Entonces es muy necesario que empiece a haber formación en todos estos temas. Así que bueno, gracias porque es esto. Para mí es un placer que esté en la facultad, que bueno, que es lo que venimos trabajando hace mucho, así que gracias a usted por venir a escucharme. Muchas gracias. Tengo 4 manos levantadas. No, quería decir dos cosas breves. Primero que no sé si sabes que en las escuelas de enfermería en Argentina hay 63 escuelas universitarias y más de 300 escuelas técnicas. Tienen por ley en su currículum básico el componente de una materia, una asignatura de antropología. Esto está desde el año 50, siempre estuvo, y ahora con los nuevos estándares tiene una particular énfasis en la interculturalidad. Y la otra cosa que también quiero comunicar es, escuchando es que acabamos de crear la Red Internacional de Enfermería y Salud de los Pueblos Indígenas. Quienes quieren adherirse, está enfocado en los cuidados de enfermería de atención primaria básicamente, pero no es necesario que sea enfermero para estar. Entonces, mi nombre es Silvina Malvares y me pueden mandar por Facebook o por como quieran algún dato si se quieren adherir. Muchas gracias, Silvina. Hola, buen día. Mi nombre es Peter Bojo. Soy estudiante de enfermería del primer año. Me habían avisado que esta charla estaba bastante interesante y la verdad que me sorprendió mucho más, inclusive. No sé si quiero hablar como estudiante de enfermería, sino quiero hablar como una persona que es parte de un colectivo marginado, de un colectivo invisibilizado, discriminado, y entre algunos de sus espacios que es tan marginado es el sistema de salud. La verdad que es un sistema que nos margina a las personas trans. Bueno, cuando yo empecé a estudiar enfermería era una persona cis, o eso creía. Hice la cátedra de antropología y la verdad que fue muy interesante, me abrió muchísimo la cabeza. Hoy como persona trans tengo muchísimas más dificultades a la hora de poder estudiar, porque también, o sea, ya tenemos una ley de identidad de género, que también sé que en España hay. Hoy estamos luchando por una ley para poder trabajar. Si bien la salud es gratuita, tiene que haber espacios en los que nos admitan, porque te juro que es muy fuerte cómo nos discriminan y cómo nos maltratan y cómo nos expulsan de esos espacios. Sin trabajo, sin salud, terminamos cayendo en espacios mucho más marginales, como puede ser la prostitución, como pueden ser las infecciones de transmisión sexual, que si seguimos hablando de todas esas cuestiones, creo que hoy es un problema demasiado grande y demasiado invisible. Somos muchísimas las personas trans, que no accedemos al espacio de salud. A mí, digamos, particularmente me cuesta muchísimo. Además, no hay información sobre cuáles son los tratamientos que nosotros llevamos, por ende, el hecho de no sé cuál es la medicación que usás o cómo la usás o las intervenciones, entonces es la excusa perfecta para no atendernos. Nada, eso es como una acotación y nada, muchísimas gracias. Me llena de esperanza que haya personas como usted, la verdad. Muchas gracias por venir. Te agradezco mucho que este foro te ha dado la oportunidad de darte la voz y de darte la palabra, que es una lucha muy larga y muy lenta la que tenéis, pero que se están consiguiendo muchas cosas hablando.
y te animo a que no te desanimes, a que sigas. Conozco un poquito la temática, me parece muy valiente y mucha fuerza. Amiga, habla. Hola, mi nombre es Vicky, soy nutricionista y bueno, un poquito como que me pareció sumamente bello lo que nos contaste, pero creo que tenemos en Argentina que seguir formándonos con respecto a la parte humanista, ¿no? Como que el positivismo nos ha dividido entre lo que es la razón, el arte y creo que es momento de empezar a unir estas dos grandes ramas de conocimiento que siempre estuvieron juntas. Y las ciencias médicas, cualquiera sea, enfermería, nutrición, medicina, es una ciencia humanista. Y cuando perdemos eso, perdemos la esencia de lo que es nuestra vocación, nuestra profesión. Creo que también un poco lo que usted dijo, le quería preguntar, habló de algo de la ética, de revisarnos a nosotros mismos y de conocernos, de revisarnos para poder barrer y empezar como a construir otras maneras de ser. Pensando en eso, yo pensaba que esa es la mejor práctica de la bioética, ¿no? Que hay comités y todo, pero primero mirándonos a nosotros para poder después mirar la realidad de otra manera. La lucha, una compañera de acá de nosotros dijo que podemos hacer, trabajamos y después en nuestras comunidades. Yo creo que tienen que haber políticas públicas, ¿no? Que impulsen esto, porque si no queda en lo individual, ¿no? Que tiene que haber una masividad, que tiene que haber esto de lugares como estos para poder generar conocimientos y que no lleve solamente al esfuerzo personal, porque si no nos deprimimos, ¿no? Les animo a llevar el concepto de cuidado a la agenda política. Tiene que haber una revolución. El cuidado debe estar en la política. El cuidado lo es todo para luchar contra el neoliberalismo, el libre mercado, la pobreza, la inequidad. El cuidado en la agenda política. Hemos de empezar a ir hacia allí. Gracias. Soy Martín, soy coordinador de trasplantes y todo lo que has dicho te felicito porque a nosotros coordinadores de trasplantes todo este tema nos atraviesa muchísimo. Sobre todo en el trabajo integrado entre los médicos y los enfermeros es fundamental, porque si no, no habría donantes de órganos. Aprendimos de los mejores son los españoles, la tasa de donación más alta en los últimos 25 años en el mundo, y me lleva a plantear también la necesidad, y que lo expliques tú, de la función que cumple el mediador cultural dentro de la salud para lograr esa equidad y acceso de todos, ¿no? Nosotros tenemos un país en donde tenemos migraciones, como mencionabas vos, que son refugiados políticos, que tienen necesidad de migrar por razones que si no se mueren en sus países de hambre, pero también tenemos migración relacionada con la salud. Incluso hay tours organizados que traen gente desde los países limítrofes para atenderse a nuestros hospitales, porque nuestros hospitales no les cobran, y en sus países, por determinadas patologías como la insuficiencia renal crónica, se morirían porque no tienen cómo pagarlo. Entonces, esto de la mediación cultural en España, que originó que también muchos latinoamericanos fueran más donantes de órganos en España que lo que son en Latinoamérica, ¿no? Muchas gracias por estar aquí y escucharme y por su aportación en este momento. Es cierto, España somos líderes, pero usted bien sabe que aún no tenemos la fórmula. O sea, ¿por qué somos tan solidarios? Es algo que ha ocurrido, así como tenemos una esperanza de vida muy larga también después de los japoneses. No está muy claro. Lo que sí que está claro es que un mediador
Usted conocerá al director de trasplantes que está en el clínico, que es el pater de todas, y yo he visto vídeos de él cómo trabaja con, por ejemplo, otras etnias, con hindúes, trabaja con ellos hasta que la gente llora el duelo y permite desconectar, porque aunque la ley diga que si tú eres donante y tú en vida has afirmado que vas a donar tus órganos, la familia se opone, hasta que la familia no dice que sí, da igual que tú hayas sido donante. Entonces hay momentos muy complejos. Pero creo que el mediador en este caso es una persona de una gran escucha, de una gran empatía. No hace falta que hable muchos idiomas. Es estar allí, es acompañar a ese momento tan duro que es el despedirse de un ser querido. Es el acompañamiento, y eso es como muy enfermero o muy de la gente que trabaja en trasplantes. Creo que también es cultural. Creo que hay como una tendencia, si ustedes empiezan a aumentar y a donar, se hará una pelota, ¿no?, grande, así que dejen sus órganos abajo, por favor, ¿no? Hola. Hola, yo saludarte. Primero, decirte hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hace tanto tiempo que no nos vemos. Y comentar que nosotros trabajamos en el área de salud mental, acá en la provincia de Córdoba. Estamos nosotros dos representando al área de salud mental. Y también la salud mental está invisibilizada en muchas disciplinas. También tenemos el problema de que tenemos que una ley, y estamos trabajando sobre la ley para que la salud mental en algún momento sea visible para toda la ciudadanía, para todos los que trabajamos en la salud y para todos los que trabajan en cualquier lado de la República Argentina en el área de salud mental. Entonces, también la salud mental durante muchos años ha estado invisibilizada. Entonces, bueno, también que se tenga en cuenta que las personas con sufrimiento psíquico necesitan de la colaboración de todas las disciplinas y necesitan que trabajemos sobre los aportes que podemos hacer todos para que la gente se eliminen los manicomios, que no existan más los manicomios, ¿me entendés? Y que las personas puedan vivir en su casa y transitar en la vía pública como cualquier ciudadano más. Eso es. Muchas gracias, Denise. Estoy totalmente de acuerdo contigo, lo sabes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Naila. Primero quería sumar algunos comentarios y después hacerte una pregunta. Primero, muchas gracias por introducirnos en el contexto europeo, que me parece que es muy importante comprender los contextos locales para poder entender también cómo se dan o cómo suceden ciertas prácticas. Yo trabajo en el Ministerio de Salud y junto a gente de esta universidad y algunos docentes que están presentes hemos desarrollado, intentado implementar ahora la diplomatura de salud e interculturalidad que está dando en esta casa de estudios. En este contexto, en este sentido, entendemos que hay una noción muy generalizada de esto de que, bueno, venimos todos inmigrantes, una matriz cultural como homogénea que ha invisibilizado por mucho tiempo la autoridad en su máxima expresión. Partiendo de esto es que nos surgió en el Ministerio de Salud, trabajando con los equipos de salud, identificar y reconocer que en realidad, por más que por ley el derecho a la salud sea universal y la atención sea universal, en la práctica hay una brecha grande en ese sentido. Entonces, la diplomatura surgió de reconocer eso, digamos, de reconocer que en nuestro país y en nuestra provincia esta desigualdad existe y que muchas veces los pueblos están invisibilizados. No solo los pueblos indígenas, sino también migrantes y colectivos otros. Por ahí vino la diplomatura como tratar de dar respuesta no solo desde lo académico, desde la formación docente, sino también desde las políticas públicas. Eso como para comentar y aportar.
Por eso me pareció muy interesante que los contextos son distintos, pero las necesidades existen en todos lados. Y bueno, por otro lado, preguntarte cómo se aborda así como la gente trae problemas de salud o problemáticas de salud concretas, también trae saberes, también trae otras prácticas. Bueno, ¿cómo entran en juego, por lo menos en sus experiencias, o que nos puede compartir al respecto en esos otros lugares? Gracias. Yo diría que por nuestra tradición contraria a la de ustedes, multiétnica, multirracial, no tenemos incorporado estos saberes así de una forma institucionalizada y demás, entre otras cosas porque somos hospitalocéntricos y la enfermera también. Yo estimulo a que el enfermero salga del hospital y de la atención primaria, pero no lo consigo, no lo conseguiré, porque un alumno está muy inseguro todavía, necesita herramientas, necesita guías, necesita cateterismo para luego irse a correr el mundo. Me explico. Entonces, el acercamiento es como que se nos va del ámbito de la enfermería, sería más de el trabajador social o del antropólogo, pero yo creo que lo acabaremos haciendo e incorporando. Pero respuesta, interés personal, sí. Se hacen festivales con gente que les decían los alumnos ayer, ponían cosas en la pizarra, hablamos de interculturalidad, ponían dietas o festivales de alimentos de diferentes culturas o de música. Digo, esto puede ser solución o puede ser problema, o sea, depende, pero ahí une eso, ¿no? Todavía estamos lejos, pero gracias. Hola, soy Famina. Estoy muy nerviosa. Les he pasado muchas preguntas porque tengo atrás a mi jefa de cátedra de salud mental y jefa de cátedra de enfermería básica y estoy súper nerviosa. No sé si se lo pregunto o no. Bueno, desde lo asistencial, o sea, como estudiante de segundo año que cursamos salud mental, cómo se hace para salir, o sea, yo como estudiante empecé por lo asistencial, el hospital, la medicación, como decía usted. Pero eso cuando empecé a cursar la carrera, vi el campo tan amplio que tiene enfermería, lo cultural, está desde el primer año hasta el quinto año, se va a ver siempre. ¿Cómo se hace para no salirse siempre de lo asistencial? Porque ahora hay mucha ideología, por ejemplo, el movimiento antivacuna o diferentes ideologías. En básicamente tocó ir a Güemes, al barrio Güemes, que hay una comunidad muy grande de Perú. ¿Cómo se hace para, por ejemplo, yo como enfermera digo, comer saludable, hacer ejercicio, pero eso es lo veo como lo correcto, pero ¿cómo se hace para que la persona... estoy muy nerviosa. Claro, ¿cómo hacer ver toda la cultura de él, o que ellos no sientan que yo estoy imponiendo, o que ellos no se encierren porque sentir que estoy invadiendo, hagan esto, hagan otro? Y bueno, eso porque me falta mucho por conocer, porque es muy amplio enfermería, y yo siempre como estudiante me voy siempre a la asistencia. Siempre hay que hacer un PAE y siempre a la asistencia. Siempre comer saludable, hacer esto, lo otro, imponiendo siempre. Yo quiero saber, claro, muchas gracias. Bueno, quizá, ensayo de error, muchas ganas y mucho interés, y rodearte de tu profesora, te guste o no, o de muchas otras, para que te aconsejen y tengáis debate y se avance. Quizá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Silvia, por su conferencia. Es un gusto. Yo soy Sandra Sevilán. Actualmente soy profesora adjunta de enfermería comunitaria
y cumplo funciones como directora de la especialidad en enfermería familiar y comunitaria. Y quería compartir que tengo grupos de estudiantes que trabajan con comunidades chinas y que vienen a hacer el posgrado justamente para aprender, ¿sí?, o para adquirir herramientas según el discurso que traen. También con comunidades narco, es otra de las nuevas, de los nuevos desafíos que tenemos presentes en el grupo que se está formando actualmente. Y tenemos muchos estudiantes que vienen del sur del país, de Bariloche, Río Negro, y tienen que hacer sus prácticas con nuestras comunidades capitalinas o del interior. Entonces, de alguna manera siempre estamos construyendo este proceso de formación desde la interculturalidad. De hecho, yo vengo de otra provincia, ¿sí? Vengo de Santiago del Estero, y hace 17 años he decidido formarme aquí por una oportunidad que había, de una residencia en salud familiar y comunitaria interdisciplinaria, y me he formado desde la interculturalidad, ¿sí? Actualmente también participo en la diplomatura, que me parece una apuesta muy interesante de la facultad, un equipo interdisciplinario muy rico y con unas estrategias de aprendizaje muy interesantes. En el grado estamos trabajando con un equipo de estudios de teoría. Justamente una de las teorías que tomamos es Madeleine Lenilla, que usted mencionó, y seguramente le vamos a hacer algunas preguntas. Aquí están presentes y ya hay distintos referentes de los claustros, ¿no? Estudiantes egresados. Y la verdad que creo que estamos en una etapa de transición en la que venimos en esta búsqueda y en este cambio que usted manifestaba. Hay un grupo grande dentro de la comunidad universitaria y fuera que está con esta necesidad de transformarse, y creo que el desafío es ese, ¿no? Empezar este proceso de transformación o continuarlo quienes hayan empezado, básicamente desde el respeto a las culturas y a las otredades. Así que seguramente lo vamos a seguir trabajando en unos días. Muchas gracias. Ojalá, un placer. Gracias a ti. Gracias. ¿Hay alguna otra mano aparte de esta que voy a dar la palabra? Aquí estamos pudiendo cerrar. Hola, buenos días. Mi nombre es Julieta Cien. Soy odontóloga y trabajo en la Facultad de Odontología. Hay otros compañeros por ahí. Y quería agradecerte esto de la interculturalidad y salud, y sobre todo de estos espacios de encuentro, ¿sí? De poder tener la voz todos, los otros y las otras, y que me parece que eso es lo que es el desafío en los ámbitos académicos o en los espacios donde desarrollemos nuestras prácticas, ¿sí? Puede ser un centro de salud, un hospital, de la manera particular, ¿verdad? Pero me parece que en esto, sobre todo, agradecerte a vos y a la Facultad de Medicina para estos espacios, más que nada eso, a modo de reflexión. Vale, gracias a ustedes por venir también, pero estoy muy de acuerdo. Una pequeña reflexión con una pregunta. Soy Carolina Llorén, psicóloga, en parte del equipo que coordinamos la diplomatura en salud e interculturalidad. Y una condición para la interculturalidad que he experimentado en mi propia práctica es reconocer lo que mi cultura no ve. Y me parece que me interesaría poder plantear eso, porque una de las cosas que a mí me permitió la práctica intercultural es poder darme cuenta que había cosas que yo no podía desde mis saberes académicos abarcar. Y entonces ese encuentro con el otro no es solamente desde el respeto, sino es el reconocer que el otro tiene un saber que yo no tengo. Y me parece que esa condición, bueno, quería saber cuál era tu opinión en relación a esa condición, porque es algo difícil de compartir en la formación también, pero es muy necesario si queremos plantear la interculturalidad. Por supuesto, no puedo estar más de acuerdo. Es que forma parte de la actitud de apertura hacia el otro, ¿no? Por eso la idea de trabajarse uno, no solo estereotipos y prejuicios, sino trabajarse hasta ese límite o hasta ese. Y además yo creo que siempre van a haber momentos, no fugaces seguramente, pero de este estilo, porque está en la diversidad, que muchas cosas no vemos, ¿no? No sé, no vemos. Usted ya comentaba, una persona que sea vegana y el otro se empeña en darle de comer y no habla, no lo entiendes y no come. No, no es que no coma, es que es vegana. Es que tú le estás dando lo que no quiere.
y simbólicamente también está etnocentrismo, esta bata blanca, salir del hospital que yo apuesto, tiene mucho que ver con el estar de igual a igual, ¿no? Y esta charla y cómo impartamos las clases, cómo nos acerquemos al otro. El cómo, el contexto, el lugar, los espacios, determinan mucho las relaciones. Y esto lo sabemos. Entonces, simplemente estoy de acuerdo con usted. Muchas gracias. Bueno, pedirles a todos, bueno, si llego a decir que no acá, imagínense. Hola, buenos días. Como ex alumna de la universidad, hace poquito que me recibí, y ahora viendo en este salón he encontrado muchísimos profesores que me han ayudado en mi carrera, como la profesora de salud mental allá, la profesora sevillana allá, la profesora Díaz que lo dejamos. Es tan lindo esto de la interculturalidad, porque uno aprende cómo es el otro y aprende a ver lo que en sí le pasa al otro. Porque antes, por ejemplo, uno decía, vas a ir a un loquero cuando teníamos que hacer las prácticas. Y cuando uno va ahí y hace la práctica, se da cuenta de otra cosa, totalmente diferente. O sea, a nosotros nos pasó que en la camada mía, de que tuvimos la suerte de poder ir y hacer las prácticas. Y ahora por ahí hay algunos chicos que están cursando, por ahí no la pueden hacer porque por protocolos y todo lo demás que no se hacen ahora. Pero cuando nosotros cursamos las distintas materias, nos llevó a aprender muchísimo y a ver cómo es la otra persona en sí. Y es muy lindo lo que usted ha hablado y bueno, darle las gracias porque la verdad que y a los profesores que están acá que que han sido mis mentores para poder salir adelante y ver diferente la carrera. Gracias a ustedes porque yo también estoy aprendiendo. Gracias. Bueno, es la oportunidad de pedir un aplauso para la profesora Silvia Costavos, agradecerle mucho su pasantía, agradecerle mucho su sensibilidad y agradecerle mucho que haya elegido la Universidad Nacional de Córdoba para hacer una pasantía dentro de Latinoamérica, que eso en realidad es un aspecto positivo para nosotros, ¿verdad? Así que muchas gracias, Silvia. A vosotros. Y gracias a ti, Cristina, por abrirme los brazos, abrirme las puertas, tratarme como me tratas y ser la persona que eres. Gracias. Bueno.